Bueno, muy buenas tardes, señora directora de la Cátedra Emilio Alarcos, doctor Ángel López, nuestro querido compañero, doctor Fernández de Castro, compañeros, compañeras, señoras y señores. Muy buenas tardes. Por necesidades y problemas de agenda de nuestro rector, debo presidir este acto, este nuevo acto en el que vamos a acercarnos una vez más al humanista poliédrico y al que realmente podemos definir como un espejo de universitarios y también de caballeros, yo creo, que fue Emilio Alarcos, nuestro recordado Emilio Alarcos. Voy a darle, en primer lugar, a cederle la palabra a la directora de la cátedra, la doctora Josefina Martínez. Bienvenida una vez más a tu casa, siempre tu casa, Josefina. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Pilar Cuetos, vicerrectora de Extensión Universitaria, doctor Fernández de Castro, doctor López García Molins, querido Ángel, señoras y señores, buenas tardes. Siguiendo con los actos conmemorativos del nacimiento, del centenario del nacimiento del profesor Alarcos, nuestro invitado de hoy, el profesor Ángel López, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Valencia, nos va a hablar de un tema del máximo interés para esta efeméride. Vidas paralelas, Alarcos y Bello, dos humanistas, dos insignes gramáticos, el venezolano Andrés Bello, fundador de la gramática actual del español en el siglo XIX, y Alarcos, autor de la gramática de la lengua española, que él dio en llamar demótica en el siglo XX. Es un inmenso honor tener en esta cátedra Alarcos al profesor Ángel González. Digo, Ángel López, perdona. Pero me perdonas, ¿no? El lingüista más importante hoy en todo el ámbito hispánico. Sin embargo, su condición de filólogo es esencial, de humanista filólogo, porque filología vale amor por la palabra. Una de las cosas admirables del idioma, decía Alarcos, es que haciéndonos hombres nos liga en una determinada cercanía, en una trama de emociones, tradiciones y pensamientos, es decir, en una actitud vital. No obstante, una acepción restrictiva de filología la identifica a conciencia de la lengua y, por tanto, al filólogo como lingüista. ¿Y qué ha hecho Ángel López en su magisterio sino vivir por la palabra? Al adentrarse en su copiosísima y variada obra, de la que nos hablará cumplidamente el profesor Fernández de Castro, queda patente la agudeza y objetividad con que ha analizado la consideración de la lengua como el gran instrumento de conocimiento, de expresión, de influjo voluntarista del hombre. La lengua no es un instrumento exento y aséptico, es un intermedio entre varios mundos. Su grandeza y su debilidad, su logicismo y antilogicismo, su limitación y su infinitud son cosas propias del hombre. ¿Cómo podría ser de otra manera si el hombre se hizo hombre desde que se hizo un ser que habla? Ángel López ha transitado todos los campos de la filología, la lengua, la literatura. La gramática eliminaron los fundamentos genéticos del lenguaje, que lo ha hecho famoso internacionalmente. Ya quedan diluidos entre los más de 50 libros y centenares de artículos de su inabarcable producción científica. Y aún más sorprendente, si consideramos sus otras actividades periféricas, podríamos llamarlas así, un terreno que por sus repercusiones extralingüísticas en el seno de la sociedad le han granjeado una notoriedad pública poco habitual entre los lingüistas, marcada muchas veces por la polémica, que maneja con habilidad didáctica, ironía fina e inteligente, que puede levantar en los antagonistas mal informados y creyentes desasosiego y malestar. Citemos como muestra dos libros de impacto social,
el rumor de los desarraigados y el sueño hispano ante la encrucijada del racismo contemporáneo. La reciprocidad en la admiración y el respeto entre Alarcos y Ángel fue siempre manifiesta y tiene denominación de origen: Félix Monge, su mentor y más amigo de Emilio que colega. Hoy, en esta mesa, y más allá, entre el público, nos hemos dado cita varias generaciones de discípulos de Alarcos, unos de las aulas, otros de los libros, como es el caso de nuestro invitado. Emilio no sembró avena loca en Arenal. Este es el secreto de un magisterio fecundo, porque el verdadero científico no debe considerar su quehacer particular un coto cerrado para su personal deleite, sino un tramo transitorio de la corriente que fluye desde los maestros y se proseguirá en los discípulos. Esto es lo que hizo Alarcos desde esta universidad y lo que hace Ángel desde su sede en Valencia: crear escuela que ya ha germinado en maestros de maestros. Es luenga y remota la amistad cuasi familiar que nos une. He cuidado que ni la emoción ni el afecto perturbaran mi ecuanimidad. Pero hacia atrás veo el desfile lento y mudo de tantas décadas comunes de alegrías y tristezas, tantos rostros pretéritos ya sigilosos, y hacia adelante el porvenir escaso. San Millán, el monasterio de Cañas, Valvanera. Allí descubrí a una mujer maravillosa que era Teresa, tu mujer. Doctorados honoris causa, congresos aquí y allá. Y la partida inexorable del maestro. Où sont les meilleurs longtemps? Ángel, dímelo tú. Tampoco lo sabrás. En este curso postrero de nuestros ríos, las aguas avanzan calmas. El seguro azar de entonces vuelve a reunirnos. Entonces para augurar una hermosa amistad. Ahora para dejar constancia explícita en el homenaje al maestro de ese sentimiento invariable y acrecentado. Más o menos lo que decía el poeta. Escucha, solo para ti podrían decirse estas palabras. Solo tú las podrás entender. Félix Fernández de Castro va a glosar los méritos científicos de nuestro conferenciante. Félix Fernández de Castro es profesor titular de lengua española, alumno aventajado, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, fue haciendo una carrera brillante, alimentando su vocación filológica al crisuelo de los buenos maestros de nuestra facultad. Becas postdoctorales, estancias en el extranjero, proyectos de investigación, director de máster de lengua española y lingüística, promotor de un proyecto para la edición de textos fonéticos del español americano, etcétera, etcétera. Sus principales líneas de investigación son la gramática y la historia de la lingüística, la variación del español en las modalidades americanas y los artículos de opinión. Cuenta en su haber científico monografías tan importantes como Las perífrasis verbales en español, editada en Gredos, libro de obligada consulta para cualquier gramático, además de numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Como estudioso y conocedor a fondo de la obra inabarcable, repito, de Ángel López, y con él además comparte muchos puntos de vista, pues puede hablarnos con toda autoridad de los rasgos que la definen. De natural circunspecto, precavido, poco hablador, coherente en sus comportamientos, cuando en el desierto dejado por la evaporación de lo racional se instala la estupidez, que Emilio decía que era un virus que se contagiaba rápidamente, entonces sale a la palestra y como un Quijote enérgico y lúcido se impone la tarea ingrata y áspera de vocear la verdad. Creo que no ha sido alumno de Emilio en las aulas, porque yo recuerdo, sí, pues yo recuerdo una vez
que viniste a casa y que querías que hiciese un curso o algo así, que fue cuando dio un curso de doctorado de las obras de Fray Luis, y que creía yo, sí, bueno, mejor. Si tuviste esa fortuna, pues mucho mejor. Pero conoce exhaustivamente la obra alarquiana. La ha rastreado implacablemente. Me sorprendió por inesperado y me emocionó el proyecto que dirige con varios colegas de reunir la obra dispersa de don Emilio para su próxima publicación. En ello estamos, querido Félix, y vaya desde aquí mi agradecimiento a Vimo Corde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josefina. Siempre es un placer escucharte. Tiene la palabra el doctor Félix Fernández de Castro, que glosará la figura del conferenciante. Querido compañero, cierto lo que ha dicho Josefina, circunspecto, pero aguerrido cuando es menester. Tienes la palabra. Muchas gracias, señora vicerectora. Gracias, Josefina, aunque no sé si voy a cumplir exactamente con las expectativas que has levantado. Bueno, estimados colegas y amigos, me han distinguido con el honor de presentar al profesor Ángel López, lo cual me alegra particularmente y agradezco a los organizadores de este acto académico porque me permite expresar un reconocimiento hacia su persona que viene desde muy atrás y que a su vez, y que a la vez creo que conecta a la perfección con el espíritu de la jornada presente. Permítanme que les explique. Durante muchos años, antes de que llegara Bolonia con su empobrecedora rebaja, se impartió en nuestra facultad una asignatura que era todo un lujo, una historia de la lingüística española de la que tuve el privilegio de ser responsable. En ese recorrido, al llegar al panorama reciente, yo trazaba un mapa resumen en el que marcaba con orgullo una esquina noroeste de prevalencia funcionalista, Oviedo, Valladolid, León, Lugo, Santiago, varios núcleos capitalinos tomados por el generativismo en sus múltiples ramas, Madrid, Barcelona y sus satélites, sobre todo, y lugares donde aún se defendía la tradición de la venerable filología, Sevilla, Granada, Zaragoza y otros muchos. Pero, al acabar, señalaba siempre una excepción. Se me había olvidado que pos molestan, pos iucundan juventutem. Ahora, qué bien se ve todo. Pero al acabar señalaba siempre una excepción que no se dejaba englobar en ninguna tradición existente porque era una creación originalísima, una escuela con personalidad propia que no se confundía ni debía nada a las demás, aunque sabía aprovechar lo que fuera preciso rescatar. Ese punto excepcional era Valencia y la persona que estaba detrás de esa singularidad científica en la lingüística española moderna no era otra que nuestro ilustre conferenciante invitado de hoy, el profesor Ángel López García Molins. La muy personal aproximación a la lingüística que supo construir a partir de los años 80 el doctor Ángel López exigía una profunda y sistemática síntesis de muchas fuentes que bebían tanto en nuestra tradición gramatical como en las corrientes europeas más avanzadas de la filosofía del lenguaje y la psicología cognitiva. De ahí surge la que hoy conocemos como gramática liminar, pronto ampliada por el equipo de brillantes discípulos que, como todo buen maestro, supo reunir en su cátedra el profesor López y a los que hoy nos referimos como Escuela de Valencia. El desarrollo de tan prometedor inicio no cesó jamás y nos llevó tanto a la elevación teórica de sus fundamentos de lingüística perceptiva, de 1989, como a su magna obra Gramática Española, publicada en 3 volúmenes entre 1994 y 1998. Además, la visión científica integradora del profesor López García Molins le hizo adelantarse también a su tiempo en cuestiones que hoy están de primerísima actualidad en la investigación lingüística, como las que presentó en su precursora obra Fundamentos genéticos del lenguaje, de 2002. Y en el otro, pero no menos necesario extremo de su paleta creadora, están sus reconocidos ensayos sobre convivencia de lenguas, tanto en la península como en América, galardonados con los premios Anagrama y Constitución, respectivamente. Bueno, me acerco a la mitad de las 1000 palabras, 5 minutos de reloj, que me he autoimpuesto
Y acabada la siempre escasa revisión de la imponente figura de nuestro invitado, vuelvo al inicio, a esos años en que descubrí primero su obra y luego, afortunadamente, pude conocerlo en persona, siempre entregado con generosidad a algunas labores académicas en las que tuve el honor de coincidir con él. Eran los años 90 y mi grupo de compañeros obetenses, los funcionalistas de tercera generación, comenzábamos nuestra andadura profesional y dábamos a conocer nuestras primeras y tentativas publicaciones. Pues bien, imagínense ustedes la sorpresa que nos llevamos al descubrir que, desde Valencia, especialmente en las copiosas páginas de su gramática española, este respetadísimo y consagrado profesor mostraba que conocía algunas de nuestras modestas aportaciones e incluso las citaba, no formulariamente ni de pasada, que no es su forma de hacer las cosas, sino profundizando en ellas, rebatiéndolas cuando era preciso, pero, y ese es un momento que recuerdo con emoción especial, utilizándolas, aprovechándolas de verdad en la medida en que él las juzgaba útiles. Eso, mi querido profesor López, es un honor que usted nos concedió a algunos colegas y a mí, y supuso tanto en aquellos momentos iniciales de nuestra carrera que nunca lo he podido olvidar y ahora quiero aprovechar para, como decía, reconocérselo aquí públicamente. Ahora bien, hay un motivo añadido para este agradecimiento, un motivo que, como también avanzaba antes, entiendo que conecta con la razón del acto que hoy nos reúne aquí a todos. Y es que quiero pensar que si mis compañeros y yo llamamos su atención desde tan lejos en lo geográfico y en lo metodológico, fue porque usted entrevió quizás en nuestra obra primeriza una huella, un eco de una manera de hacer lingüística que nosotros habíamos recibido de nuestros maestros y ellos, a su vez, la habían recibido antes del maestro que a todos formó y cuyo recuerdo nos congrega hoy aquí. Siempre he tenido claro que soy quien soy en lo académico gracias a quienes me educaron y que esa llama especial que ellos la recogieron a su vez de quien fue capaz de transmitírsela. Por eso, para mí, hoy, recibiéndolo entre nosotros, se cierra en cierta forma el círculo que se abrió cuando usted, hace tantos años, se fijó en nuestra obra primeriza antes que nadie. Muchas gracias por su generosa atención de entonces y muchas gracias, sobre todo, por venir hoy aquí para visitarnos y para recordar juntos a nuestro maestro común. Muchas gracias. Doctor Ángel López García Molins, le voy a conceder la palabra agradeciéndole expresamente en nombre de la Universidad de Oviedo que nos honre con su presencia. Sé que necesito decirle que esta es su casa porque es ya su casa y lo ha sido desde hace tiempo por este intercambio científico y sobre todo por esa relación entrañable entre compañeros, amigos, maestros, discípulos. Tiene la palabra y le reitero nuestro agradecimiento por la generosidad que ha tenido al venir hasta aquí y estoy segura dictarnos una verdadera lección magistral. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer las palabras de las personas que se han referido a mí en unos términos que verdaderamente yo no me esperaba, tengo que decirlo. Términos fraternales, evidentemente por parte de Josefina, que siempre desborda mis expectativas, términos con sorpresa incluida en el caso de Félix, y términos, naturalmente, institucionales, puesto que es vicerrectora, pero que valoro muy cerca del corazón. Tanto es así que voy a hacer una cosa que no suelo hacer, que es leer mi conferencia, y les voy a explicar por qué. Normalmente yo doy las conferencias, bueno, con folios delante, evidentemente, pero no las leo. Sin embargo, tal y como han puesto la cosa, esto casi parece un acto litúrgico. No diré que religioso, pero sí litúrgico. En la liturgia uno tiene que tener mucho cuidado en no decir frivolidades, en no desviarse
en no cambiar las cosas. Entonces, no quiero extenderme más allá de una hora, que parece que es lo que pide la cortesía de la conferencia. Si me sobra, pues ya cortaré por donde haya que cortar, pero básicamente lo voy a leer. Porque de verdad que claro que es mi casa, y que es mi casa soñada, esta facultad, bueno, esta universidad, pero fundamentalmente esta facultad de Filología, porque en esta casa soñada, pues yo que sé que estaba Emilio Larcos, que ahora explicaré por qué, pues ha sido muy importante en mi vida académica y también en mi vida personal. Entonces, evidentemente, nosotros intentamos llevárnoslo a Valencia, le hicimos honoris causa, pero sí colaba, pero no se dejó engañar, a pesar de que ustedes tienen un clima francamente un poco duro comparado con el nuestro, pero don Emilio no había quien nos sacara de Oviedo. Así que voy a proceder a dar lectura a estos modestos folios y entenderán por qué los voy a leer. Miren, es para mí un honor poder impartir esta conferencia precisamente en Oviedo, la ciudad cuya universidad dedicó don Emilio su vida profesional y de la que no quiso salir, rechazando las reiteradas ofertas que le hacían desde Madrid y desde otros lugares. Sus amigos oíamos con estupefacción cómo Josefina nos contaba que Alarcos asistía regularmente a las reuniones semanales de la Real Academia desplazándose en autobús, mientras pensábamos que muchos compañeros académicos que seguramente vivían en Madrid, en el barrio de Salamanca o en Chamberí, hacían novillos habitualmente. Así era Emilio Alarcos, un hombre cercano, natural e imbuido de su misión epistemológica y a la vez pedagógica. Hay mucho que decir sobre su obra, pero otros, que fueron discípulos directos suyos, están más preparados que yo para glosarla y así lo han hecho. No cometeré la temeridad de competir con ellos. Prefiero hacer como los clásicos, siguiendo otra querencia de don Emilio, su pasión por las humanidades grecolatinas que, como todo el mundo sabe, ha transmitido a su hijo Miguel. En el siglo II después de Jesucristo, Plutarco redacta sus vidas paralelas, las cuales representan un cotejo singular entre un personaje griego y otro romano, que en opinión del biógrafo compartían actitudes morales y cuya vida dio frutos parecidos. Pero no se trata de relatar lo que pasó. Los acontecimientos dependen de las circunstancias. En este sentido, cualquier ser humano se parece más a otro contemporáneo que a alguien del pasado que vivió en coordenadas temporales distintas. Como dice Plutarco en el prólogo a su vida de Alejandro, no escribimos historias sino vidas. Por eso, igual que los pintores aspiran a captar la semejanza con el modelo en la cara y en la expresión de los ojos, donde se manifiesta el carácter, y no se preocupan en realidad de las demás partes, así también se nos debe permitir a nosotros que penetremos más bien en las señales del alma y que a través de éstas configuremos la vida de cada personaje, dejando a otros la grandiosidad de los combates. Don Emilio Alarcos Llorac, fin de la cita. Don Emilio Alarcos Llorac nació hace un siglo, en 1922. Andrés Bello López hace 2 siglos y medio, 1781. Evidentemente no tiene sentido trazar un paralelismo entre ambos a cuenta de sus trabajos académicos. Sería como emparejar a Newton con Einstein. La ciencia no se detiene nunca. Siglo y medio después comprobamos que el más moderno, Alarcos, aunque cita y aprovecha al más antiguo, Bello, al mismo tiempo lo supera. Es ley de vida histórica. Sin embargo, creo que Plutarco, si viviera en la actualidad, habría añadido a sus conocidos dobletes Alejandro César, Teseo Rómulo, Licurgo Numa, etc., uno rotulado Bello Alarcos. En 1998, al poco de fallecer don Emilio, le dedicaba el 3er tomo de mi gramática del español, a la que ha aludido Félix Fernández de Castro, haciendo constar que Alarcos completa el santoral de nuestra gramática, junto con Bello y Fernández de Ramírez. Eso dice la dedicatoria. Me reafirmo en lo que dije, pero ahora matizaría que si bien hay un hilo conductor que lleva de las aportaciones de Bello a las de Fernández de Ramírez y de las de este a las de Alarcos, como trayectoria vital solo tiene sentido cotejar las del primero y el tercero. Esto es debido a que Bello y Alarcos fueron notables gramáticos, pero también ensayistas y hombres públicos, mientras que la biografía de don Salvador se resume en su monumental gramática. El matiz me parece importante. Un gramático tiene como misión describir el sistema de una lengua. Un lingüista, que es lo que era Alarcos, la de describirlo en su contexto histórico y vital, lo que inevitablemente se traduce en que los lingüistas trascienden el marco de las aulas y de las academias. No voy a glosar la dimensión política de Andrés Bello.
Como todos sabemos, fue un verdadero polígrafo que a sus intereses culturales sumó una decidida acción legislativa como jurista y como gramático. Pero este gramático se nos revela también lingüista, que viene a ser una especie de humanista. Por eso, su más conspicuo editor, Ramón Trujillo, señala lo siguiente: la gramática de Bello surge, sin embargo, con un propósito político. Lo pone en cursiva. En el prólogo nos manifestará su intención decidida de frenar el fraccionamiento idiomático y de conservar el mecanismo de comunicación incólume, de unidad lingüística y cultural. Será la gramática nacional la de los que hablan el romance de Castilla. Merece la pena recordar las tantas veces citadas palabras de Bello. No tengo la presunción de escribir para los castellanos. Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habitantes de Hispanoamérica. Juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza, como un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes. Bueno, y sigue la cita, que es mucho más larga y que les voy a ahorrar. El propósito de conservar la unidad del idioma común le ha ganado a Bello en muchos escritos hispanoamericanos el San Benito de españolista. Se supone que este rebelde Bello, que se formó en Londres y que propició desde su refugio chileno una reforma ortográfica secesionista a la que solo renunciaría 2 décadas después de darla a la luz, era un monárquico partidario de la colonia en el fondo de su corazón. En España parecería más fácil abogar por la defensa del idioma común. Al fin y al cabo, su origen está aquí. Sin embargo, ya no es tan frecuente hacerlo con inteligencia. Bello se enfrentaba a la evidencia de que la lengua que hablaban las clases dominantes de todas las repúblicas americanas independientes era la misma, el español, al que llamó castellano. Pero en España también existe una pluralidad que, mal encarada, llega a convertirse fácilmente en un embrión disolvente. El español lo hablamos todos, aunque una parte nada desdeñable, casi un 40% de sus habitantes, tienen algún otro idioma como primera lengua, de manera que la situación no difiere demasiado de la del otro lado de la mar Océana. Mejor dicho, en España es más fácil que triunfe el centrifugismo, y si no, a las pruebas me remito, porque en América todas las clases dominantes son hispanohablantes nativas, mientras que aquí hay regiones, sobre todo en el este, donde las clases dominantes tienen el español como lengua segunda. Es sorprendente que los lingüistas españoles, sabiéndolo, no suelan obrar en consecuencia. La mayoría mira para otro lado, dedicándose a glosar las glorias, ahora económicas y estadísticas, de la lengua común. O al contrario, algunos se obstinan en intentar aminorar la importancia de las demás lenguas españolas, practicando una extraña política del avestruz. Es curioso... Es curioso que Bello solo hubiese citado en el prólogo, aparte de la gramática académica, a 2 antecedentes peninsulares de su labor, el valenciano Vicente Salvá y el catalán Juan Antonio Puigblanch, convertidos curiosamente en los defensores de la unidad del español en el siglo XIX. Esto sucedía, digo, en el XIX. En el siglo XX, el lingüista relevante de apellido medio catalán que ha dedicado sus desvelos a la lengua española con mayor ardor fue precisamente Emilio Alarcos Llorach. Ya sé que no es habitual destacar esta faceta de su biografía, a pesar de que él mismo lo hiciera. En el prólogo de sus Estudis de Lingüística Catalana, publicados en Barcelona en 1978, Alarcos escribe: «Si jo no hagués nascut i crescut tot aprenent castellà i sentint parlar català i creant híbrids lèxics, i no guardés encara en la memòria el ressò de cançons i dites infantils, és més que probable que aquestes pàgines, bones o dolentes, però íntimes, haurien restat eternament als llims dels justos». Bueno, pues Alarcos también fue un polígrafo humanista, como Bello, solo que fuera de esta mención sentimental no lo suele declarar en los prólogos a sus obras gramaticales. No lo hace en los estudios de gramática funcional del español, obra muy técnica, ni en su gramática de la lengua española, que publicó la Real Academia a su nombre porque no lograron ponerse de acuerdo en aceptarla como nueva gramática que sucediese a la de 1931, algo que ya había ocurrido con el esbozo de Gili Gaya y Fernández Ramírez. No estaba el horno para bollos, pero don Emilio habló, claro que habló. Hay un librito publicado en Valladolid en 1982 con ocasión del milenario aproximado de la lengua española que casi he llegado a tener como breviario de cabecera, se lo prometo. De la primera conferencia que se recoge allí y que fue pronunciada en San Millán de la Cogolla proceden estas citas de don Emilio. Primera cita.
Escritas, pues, las glosas, se refiere a las emilianenses, en el confín occidental del reino navarro, pero en el ámbito de este monasterio, o sea, San Millán, que mantenía intensas relaciones con otros cenobios de la Castilla burgalesa y que recibía la visita constante de peregrinos castellanos, no ha de extrañar el carácter híbrido de la lengua que manifiesta, mezcla de tendencias lingüísticas que se daban sin duda en el habla misma de nuestro amanuense. Ignoramos su nombre y condición, pero lo que consignó por escrito aduce datos suficientes para poder afirmar que era un bilingüe vasco-románico dedicado con aplicación al estudio del latín escrito. Otra cita del mismo texto. Lo interesante es saber que en estos siglos persistía vivo el bilingüismo que indudablemente existió largo tiempo, desde los primeros intentos de romanización en todas estas tierras del alto curso del Ebro y que en gran parte es responsable de las especiales características que adoptó el romance castellano. Características que, para decirlo rápida y esquemáticamente, dice don Emilio, se reducen a ser un latín mal aprendido por indígenas que tendrían por lengua propia el vasco o algún dialecto íntimamente emparentado con este. Y la tercera cita. Es evidente que en nuestra piel de toro, desde Gerona a Huelva o de Coruña a Almería, existen diferencias considerables, aunque graduales, en cuanto a mentalidad, formas de vida y lengua. Pero con cierta perspectiva de alejamiento es mucho más lo que nos uniforma que lo que nos separa. Y en lo espiritual el vínculo primario que nos une es la lengua española y en consecuencia la peculiar manera de organizar el mundo consustancial con ella. Desde luego, fin de la cita, desde luego don Emilio no daba puntada sin hilo. Esta última es la tercera en la frente. No se pueden imaginar el impacto que me causó la lectura del librito en el que se recoge esta conferencia pronunciada del año 1977. Se trata de una obra, El español, lengua milenaria, bastante mal distribuida, publicada en 1982, pero que no llegué a conocer hasta algunos años más tarde. La precede una simple conferencia en la que, junto a una hipótesis revolucionaria sobre el origen del español, se contiene in nuce todo un programa de acción política. Vuelvo a don Emilio, porque en verdad todos, de norte a sur y de este a oeste, estamos sumergidos, como se dice ahora, inmersos en una misma contaminadora sociedad de consumo. Somos en lo esencial, que es lo económico, no solo centralistas acérrimos, sino internacionalistas cuando se puede. Lo digo tranquilamente porque no soy sospechoso de centralismos, dice Alarcos, de nación salmantino y de pasión obetense. Soy un típico español híbrido que no renuncia a ninguno de sus orígenes conocidos. Una mitad de catalán, un cuarto de manchego, un ochavo de asturiano y otro de vasco constituyen mi pedigrí, en cuyo cuarto de castellano nuevo me imagino que habrá alguna onza y aun onzas de converso más o menos judaizante. Con este avalorio me creo con derecho a confesar paladinamente que me complace, como al que más, el cultivo amoroso de las tradicionales maneras de hablar de cada región de nuestro país. Fin de la cita. Qué bien escribía Alarcos, pero lo más importante era el contenido de su pensamiento. Don Emilio era consciente de que el español surge sobre un fondo de diversidad idiomática que no es accidental, sino esencial. Dicho de otra manera, que el español surge en estrecho contacto con el vasco, probablemente en boca de hablantes bilingües y con clara vocación de lengua vehicular. Escuchemos otra vez al maestro. Concretemos nuestro derrotero. El latín aprendido malamente por los indígenas hispánicos del norte, incluyendo la cuenca del Duero, da origen a unas cuantas modalidades de lengua hablada en los antiguos territorios, agrupados administrativamente por los romanos en los conventos jurídicos lucense, asturicense, cluniense y césar augustano. Los avatares históricos de las invasiones germánicas y musulmanas conducen a la situación que conocemos en los inicios de la Reconquista, a partir del siglo VIII, en que se van configurando ciertas unidades políticas. El reino de Asturias y luego de León, el condado, después reino de Castilla, el reino de Navarra y su heredero, el de Aragón. Los dominios primitivos de estas entidades cristianas coinciden con las zonas peor romanizadas de la península. En ellos se trata, al principio, de proseguir la tradición de la monarquía visigótica o al menos reanudarla, y por ello la cultura se manifiesta con las pautas tradicionales del latín escrito. Entre tanto, la divergencia entre habla diaria y lengua escrita se va ahondando. El modelo latino borra en gran parte estas diferencias en la documentación latina primitiva. Luego, cuando las circunstancias políticas conducen a la hegemonía de los castellanos, cuando, tras sucesivos intentos de poner el romance por escrito, la Cancillería castellana impone su norma, en cada zona es este modelo, y ya no el latino, el que desfigura en lo escrito las particularidades locales.
Ya quisiera yo, fin de la cita, ya quisiera yo que este párrafo de Alarcos se grabase a fuego en la entrada de los centros educativos, de las consejerías de educación y de los parlamentos autonómicos. A lo mejor alguien lo leía de vez en cuando y se dirían menos tonterías. A veces me han preguntado qué relación, aparte de la amistosa, tuve con Emilio Alarcos. Siempre he contestado lo mismo. Científicamente no he sido discípulo suyo, como muy bien ha señalado Josefina, sino de Félix Monge, un gran lingüista de formación centroeuropea que era, por cierto, amigo entrañable de Alarcos. Pero políticamente sí me siento heredero de sus posiciones sobre el papel del español en el conjunto de las lenguas de España. En 1985 obtuve el premio Anagrama de ensayo con El rumor de los desarraigados, un libro que intenta extraer las consecuencias sociales y políticas que se derivan justamente de las afirmaciones alarquianas que acabo de citar. Por eso estoy aquí, porque yo nunca me atrevería a sentar cátedra sobre los trabajos gramaticales o fonológicos de don Emilio, y menos en presencia de tantos y tan acreditados discípulos directos e indirectos suyos, pero sí a opinar sobre la cuestión del español como lengua vehicular, asunto que él planteó por primera vez, en el que he intentado seguir la senda que nos marcó y en el que nos jugamos mucho. Vuelvo a las vidas paralelas. Alarcos fue un lingüista políticamente conciliador, un hombre de paz que predicaba la compatibilidad de las distintas variedades romances en el origen del primitivo español y la de este, ya conformado como lengua escrita, con las demás lenguas peninsulares. Bello, en una situación distinta, había hecho lo mismo. Ante el peligro de escisión del idioma de las nuevas repúblicas americanas y el inevitable horizonte de hostilidades políticas, económicas y militares, se mantuvo firme en reivindicar la unidad de la lengua. Y para convencer a sus contemporáneos se apresuró a despojarla del lastre colonial que su rígida norma europea dejaba entrever. Como dice Andrés Gallardo, académico de la chilena, cito, así como el maestro Nebrija planteó su gramática como una apropiación de la lengua castellana en el marco de una unidad imperial española, fuente de ejemplaridad sistematizada, don Andrés Bello plantea la suya en el marco nuevo de una lengua internacional o quizás mejor supranacional, suprageográfica y supraétnica. La mayoría de los hispanohablantes ya no es nacionalmente española ni étnicamente de origen europeo. Así Bello concibe la lengua común no ya como española en un sentido estricto y exclusivista, sino ampliada a un rango cultural y funcionalmente muy superior. La lengua, sin dejar de ser española, es ahora la lengua de un vasto conglomerado de comunidades, una de cuyas características más relevantes es la diversidad. Para él, la noción de diversidad no se contrapone con la noción de unidad, pues diversidad alude a los rasgos identitarios de naciones diversas y unidad alude a una condición interna de la lengua misma como sistema de signos afincada en una sólida tradición. En esto, Bello difiere tanto del patriotismo idiomático estrecho de muchos intelectuales españoles como del antiespañolismo esterilizante de muchos de sus contemporáneos. Fin de la cita. En realidad, estas dos figuras, Alarcos y Bello, Bello y Alarcos, son imprescindibles para el equilibrio de la autoestima de los hispanohablantes interesados por el idioma. Es como la educación de los hijos, a los que hay que alentar en sus anhelos de independencia, al tiempo que se les incita a cultivar el espíritu familiar. Por eso, siempre me pareció que aquel triste día helador de 26 de enero de 1998, con Alarcos moría no solo el amigo querido y el maestro admirado, sino que también se perdía una oportunidad histórica para la sociopolítica institucional del idioma común. Por entonces estaba cantado que en la Real Academia pensaban en él como próximo director. Y muchos nos dimos cuenta, con pesar, de que el aquietamiento de las tensiones que han agitado y agitan los procesos de convivencia lingüística entre sus usuarios de una y otra orilla de la mar Océana tendría que quedar para mejor ocasión. En cualquier caso, Alarcos como Bello fue un hombre público, un humanista, un ensayista, pero sobre todo un lingüista. Paso, pues, de página a tratar otro tema. Procederé brevemente a glosar su condición de científico. Hay aquí una palabra que usamos con alegre impropiedad. Científico no es la persona que dice ser tal, sino la que hace ciencia. Y para hacer ciencia no basta con publicar artículos JCR de primer cuartil, sino que hay que mirar el mundo con los ojos del método científico. En 2001, la editorial Gredos publicó un volumen de homenaje a Emilio Alarcos, en el que participé con el trabajo Alarcos o cuando la lingüística española empezó a existir en el mundo. Y en él decía lo siguiente: Emilio Alarcos no escribió más líneas que la mayoría de los lingüistas de su generación, pero los lingüistas de las generaciones siguientes hemos prolongado las referencias a sus trabajos casi hasta el infinito.
No hablo de manera hiperbólica, permítame un testimonio personal. Acababa de terminar en ese momento, una gramática del español en 3 volúmenes y he tenido necesidad de manejar casi todos los trabajos citados en dicho repertorio. Les aseguro que Alarcos aparece citado, corroborado, criticado o aprovechado, tanto da, en al menos el 70% de los mismos. El hecho es que uno no puede escribir hoy en día sobre gramática española sin tener en cuenta las opiniones de Alarcos. Si hay suerte, contará con un artículo y tampoco demasiado extenso sobre el particular. Si no, tendrá que conformarse con un párrafo con una línea. Lo curioso es que parte de lo que iba a descubrir ya está allí y más vale ponerse la venda antes de la herida. ¿Cuál es la razón de esta imprescindibilidad gnoseológica? A mí me parece obvia que entre la maraña bibliográfica disponible sobre la lengua española hay pocos trabajos que no adolezcan de falta de método científico, pero los de Alarcos siempre se atienen rigurosamente al mismo. Modernamente la palabra ciencia ha dejado de ser un simple marbete laudatorio. Una investigación es científica cuando sigue el método prescrito por la ciencia, y dicho método, en el más alto nivel de excelencia, es el hipotético deductivo. El método inductivo, consistente en acumular datos y extraer conclusiones, es propio de la filología, que es una disciplina histórica. El método hipotético deductivo, en cambio, define a la lingüística y consiste en servirse de un modelo formal capaz de adelantar predicciones que luego confirmarán los datos recogidos, pero también los que no se han inventariado todavía. Siguiendo el modelo de las ciencias físicas, las teorías lingüísticas modernas han aspirado a completar la descripción con la predicción, ayudándose de determinados formalismos matemáticos. La glosemática y el distribucionalismo se basan en la teoría de conjuntos, el generativismo en las álgebras booleanas. Alarcos optó por la glosemática, como es sabido, y adaptó el trabajo de Jenslev, Umsprachungsproteoriens Grundleggelse, al español en su gramática estructural según la Escuela de Copenhague y con especial atención a la lengua española. Lo notable es que Bello había hecho algo parecido al utilizar la Spansk-Sprogla, 1827, de otro danés, Rasmus Rask, para describir el sistema del verbo español en su trabajo Análisis ideológico de los tiempos de la conjugación castellana, de 1841. Se lo han echado en cara a ambos lingüistas, a Alarcos y a Bello, considerándolo como sendos pecadillos de juventud. En un mundillo intelectual tan pobre como el nuestro, esto era de esperar. Lo habitual, me temo, es que muchos profesores mantengan las conclusiones de su tesis doctoral como un artículo de fe y que se obstinen en transmitirlas a sus discípulos y a sus alumnos, obligándoles a compartirlas bajo pena de excomunión. Pues no, la ciencia no funciona así. El formalismo de Jenslev como el de Rask son modelos hipotético-deductivos que se usan, se verifican y si no funcionan o solo lo hacen deficientemente, se abandonan para sustituirlos por otros. Contra lo que se suele pensar, las ciencias naturales no progresan porque se descubren cosas nuevas, sino porque se implantan nuevos modelos formales. Desde Newton hasta Einstein, nadie puso en duda que las leyes del mundo natural se rigen por sistemas de ecuaciones diferenciales con las que se alcanza una descripción elegante y exacta de cualquier fenómeno. Pero a comienzos del siglo XX surge la mecánica cuántica. Max Planck, en 1900, observa que el espectro de intensidades de la radiación electromagnética se produce en forma de cantidades discretas. En otras palabras, que el modelo de desarrollo continuo que se atiene estrictamente al principio de causalidad tuvo que ser sustituido por todos los físicos, sin vacilar, por un modelo de desarrollo discontinuo sometido al principio de incertidumbre. Don Emilio se interesaba por muchas cosas que nada tenían que ver con la filología. Recuerdo haberle oído hablar de física en la sobremesa de una comida en un restaurante ovetense, así que no creo que se sorprendiese de haberme oído mencionar en esta conferencia la mecánica cuántica. Porque, bueno es destacarlo, la razón del abandono por Bello y por Alarcos de su primer modelo formal, respectivamente el de Rask y el de Jenslev, fue la misma, que al enfrentarlo a la realidad del lenguaje, o dicho de otra manera, al pasar del sistema a nivel macro al discurso a nivel micro, los hechos aparecían bajo una luz diferente. De ahí surgieron el funcionalismo del maestro español y el descriptivismo del maestro venezolano. El nudo gordiano al que se enfrentan las escuelas lingüísticas es lograr un difícil equilibrio entre la teoría, el modelo formal y la práctica, la explicación de los fenómenos lingüísticos. Saussure había fracasado con la excesiva atención que presta la langue en detrimento de la parole. Bloomfield cayó en el defecto contrario y todo el immediate constituent analysis que propició se resiente de una modesta base formalista enunciada en una serie de postulados. No quiero practicar la geografía, pero creo que Emilio Alarcos lo logró.
La teoría es estructuralista y la práctica funcionalista. En muchas partes de la gramática de Bello, como el capítulo del verbo, sucede algo parecido. Otro aspecto en el que me quiero fijar, y paso a otra página, es en que Alarcos fue uno de los padres de la gramática del español, aunque no uno cualquiera, pero en todo caso ha sido el progenitor único de su fonología. Hablar de los sonidos en una gramática es naturalmente una herencia del pasado, que también informa la gramática de Nebrija y toda la tradición de las gramáticas de la Real Academia, así como la de Salvá y la del propio Bello. Pero no estoy hablando ahora de esto, sino de fonología. Los lingüistas de mi generación, lo primero que leímos de Emilio Alarcos fue su Fonología Española, primera edición 1950. Y no creo descubrir el Mediterráneo si constato que a todos, sin excepción, nos impactó hondamente. Me dirán que por el halo de modernidad que aportaba la acomodación al español del método de la Escuela de Praga. Les aseguro que no fue por eso. Otros modelos fonológicos vendrían después y pasaron sin pena ni gloria. Creo que lo que sucedió es que todos nos dimos cuenta inconscientemente de que Alarcos había dado en el clavo. En realidad, la teoría del signo saussuriano, de todos conocida, dejaba bastante que desear. Cualquier filólogo es consciente de que la relación entre el significante y el significado no puede ser arbitraria, que se pasa del uno al otro mediante una transición que hace posible la evolución de la lengua, así como el fenómeno de la rima, el de la connotación o el iconismo que sustenta los submorfemas. Cuando Alarcos publicó su fonología, es decir, la reivindicación de los sonidos relevantes por su contribución a la distinción de significados, el paradigma saussuriano seguía incólume. Hoy ya no es así. Ahora sabemos qué era exactamente lo que pensaba Ferdinand de Saussure, que es, curiosamente, lo que piensa Alarcos, que los sonidos de una lengua están al servicio de sus significados. Les recuerdo que el Cours de Linguistique Générale, publicado en 1916, compila apuntes de 2 años de la asignatura, el primero y el segundo, apuntes de clase de los alumnos. Luego hubo una tercera edición, una tercera colección de apuntes del tercer año de Constantin, un alumno llamado Constantin, que no se tomaban en cuenta. En cualquier caso, el giro definitivo en nuestra valoración del legado de Saussure se produjo en 2002, cuando se publicaron los Écrits de Linguistique Générale, los cuales se basan en 185 folios de notas manuscritas que Saussure había redactado para la preparación de otro cours, el verdadero cours, el suyo, el que había concebido y no el que le atribuyeron. Estos textos aparecieron en un pabellón de la casa familiar, l'Orangerie, y están depositados en la biblioteca de la Universidad de Ginebra. La edición de los mismos por Simon Bouquet y Rudolf Engler cambia notablemente las concepciones teóricas del cours. Sobre todo hay un texto, el más largo, de título de l'essence double du langage, que supuso una verdadera revolución. No es sorprendente porque realmente las ideas del cours son bastante tópicas y ya están en Aristóteles. El contraste más notable es el que se refiere a la definición del signo lingüístico. En el Cours de Linguistique Générale se decía: el lazo que une el significante con el significado es arbitrario, puesto que entendemos por signo el resultado de la asociación de un significante a un significado, podemos decir simplemente el signo lingüístico es arbitrario. Sin embargo, en la esencia doble del lenguaje, Saussure dice: el dualismo profundo que se da en el lenguaje no reside en el dualismo del sonido y de la idea, lo que había dicho en 1916 en Apariencia, del fenómeno vocal y del fenómeno mental. Esta es la manera fácil y perniciosa de concebirlo. Este dualismo reside, dice Saussure, en la dualidad fenómeno vocal como tal y fenómeno vocal como signo, derecho físico objetivo y derecho físico-mental subjetivo. En ningún caso en el hecho físico del sonido por oposición al hecho mental de la significación. La fonología española de Alarcos está hecha desde estos presupuestos, es decir, los presupuestos del verdadero Saussure, que no llegaron a hacerse públicos hasta casi un siglo más tarde, porque el Cours de Linguistique Générale se publica en 1916 y Saussure fallece en 1913. Quiero decir que, evidentemente, no tuvo ni arte ni parte en la redacción de ese manualito. Digo que don Emilio no pudo conocer las verdaderas ideas saussurianas, que no se hicieron públicas hasta un lustro después de su muerte. Pero es significativo que la consecuencia de la muerte de don Emilio, pero es significativo que la consecuencia de las mismas, la doble articulación formulada por André Martinet en 1957, sustente la fonología alarquiana desde la introducción a la tercera edición de la fonología española, 1959.
Dice don Emilio, debe reservarse el nombre de fonología al estudio funcional y estructural de los elementos fónicos o de la expresión y conservar el de gramática funcional o estructural para el estudio de la función y estructura de los elementos del contenido. Porque entre ambos tipos de elementos hay una fundamental diferencia, debido a lo que Martinet ha llamado la doble articulación del lenguaje. En efecto, el lenguaje está articulado en unidades sucesivas, los signos lingüísticos que tienen una significación y una forma fónica, unidades de dos caras cuyo estudio es asunto de la gramática. Estas unidades se distinguen por tener significantes diferentes y los significantes están a su vez articulados en unidades sucesivas, los elementos diferenciales, caracterizados por poseer una forma fónica determinada y carecer en ellos mismos de significación. Unidades de una sola cara cuyo estudio es precisamente el que compete a la fonología. Fin de la cita. La consecuencia de adoptar este punto de vista es que Alarcos, 10 minutos más para que no se me canse. La consecuencia de adoptar este punto de vista es que Alarcos enlaza, por un lado, con Bello y por otro inaugura toda una corriente de pensamiento basada en la no arbitrariedad del signo y que ha sido tremendamente fecunda en lingüística. Bello lo adelanta en 2 párrafos, dedicado el primero al significante, significado y el segundo al significante en sí mismo. Primera cita, toda lengua consta de palabras diversas, llamadas también dicciones, vocablos, voces. Cada palabra es un signo que representa por sí solo alguna idea o pensamiento y que construyéndose, esto es combinándose, ya con unos, ya con otros signos de la misma especie, contribuye a expresar diferentes conceptos y a manifestar así lo que pasa en el alma del que habla. Si atendemos a la estructura material de las palabras, esto es, a los sonidos de que se componen, veremos que todas ellas se resuelven en un corto número de sonidos elementales, esto es, irresolubles en otros. La idea de los sonidos elementales irreductibles viene a ser una fonología avant la lettre. Son irreductibles en cuanto a diferenciadores de significados, pues los rasgos fónicos que constituyen un sonido vocálico o consonántico pueden reconocerse ulteriormente sin problemas. A Bello no se le puede pedir otra cosa en el siglo XIX, pero este peculiar signo asimétrico, significante-significado más significante de Alarcos Martinet, que a mí mismo me fascinaría en el primer libro que publiqué en el año 1977, tuvo un largo recorrido sustentando todas las gramáticas basadas en el significado y no solo en la forma. Las funcionalistas como la de Alarcos, las primeras. Luego las cognitivistas, estilo Langendoen, las estratificacionales como la de Lamb, las constructivistas y tutti quanti. Enfrente, las generativistas y otras de semejante pelaje, donde un algoritmo genera formas que son interpretadas ex aequo por la fonética y por la lógica. Bueno, voy a saltarme todo lo relativo a la gramática porque me llevaría muy lejos. Lo que vengo a decir, supongo que publicaréis esta conferencia, bueno, pues digo que lo que vengo a decir es que en realidad, aunque don Emilio no gustaba de detallar sus supuestos metodológicos y epistemológicos, viendo textos de su gramática, pues se ve como los 6 postulados que establece Pothier para las gramáticas cognitivas se cumplen una y otra vez en las obras de don Emilio. Sobre todo, curiosamente, en la gramática española, precisamente porque es una obra escrita en unas condiciones muy especiales, no escrita con libertad, y entonces, por entonces, yo juraría que don Emilio podía resultar parangonable a cualquiera de los lingüistas que en ese momento estaban ejerciendo lo mejor de su trabajo en el mundo entero. Bien. Retomo para terminar el espíritu que guiaba a Plutarco en sus vidas paralelas y que, según reconoce en el prólogo, consiste en acercar detalles de los personajes comparados que revelan una similaridad de fondo. Dice Plutarco, un lance fútil, una palabra, algún juego que aclara malas cosas sobre las disposiciones naturales de los hombres que las grandes batallas ganadas, donde pueden haber caído 10.000 soldados. Sin embargo, no querría que sacaran la impresión de que estoy comparando tan solo 2 gramáticos. Al contrario, Andrés Bello y Emilio Alarcos, cada uno en su tiempo, fueron intelectuales a los que preocupó su cultura, su país y, consiguientemente, su lengua, que es la misma. Lo que hicieron lo emprendieron al servicio de la comunidad hablante, nunca en abstracto, porque por más que ambos se hayan servido de formalismos capaces de generar hipótesis explicativas. Lo dice Alarcos expresamente en el prólogo a su gramática fallidamente académica.
Se han descrito los hechos, dice, según un hilo conductor consecuente y se ha ordenado la materia con una orientación metodológica que el enterado reconocerá como funcionalista. Cuentan de un opositor que hace ya bastantes años fue fulminado por un tribunal cuando se le ocurrió manifestar que era moderadamente estructuralista. Bueno, es evidente que la gramática española de Alarcos no practica la moderación funcionalista, porque un método científico o se aplica o no se aplica. La gramática de Alarcos responde a una visión del mundo gramatical típica de las postrimerías del siglo XX y comienzos del XXI, por más que don Emilio ya hubiera fallecido en ese momento. Y en este sentido es profundamente moderna. No hay declaraciones explícitas de carácter epistemológico o cultural, pero el lector avisado cree descubrir aquí y allá ramalazos que le confirman que lo que se está tratando responde a las preocupaciones de la ciencia lingüística presente. Sin embargo, es notable que el lector de Alarcos sienta que no ha abandonado el mundo cognitivo del fundador de nuestra gramática cuando tiene en sus manos la de don Emilio. De alguna manera, sutil pero efectiva, uno y otro, Alarcos y Bello, constituyen el alfa y el omega de las gramáticas del español. No hay mejor definición de un clásico que la de su carácter imperecedero. Por eso Alarcos sigue muy vivo cuando se cumple un siglo de su nacimiento y no me cabe la menor duda de que lo seguirán leyendo asiduamente dentro de varios siglos más. La razón, según he intentado mostrar en esta conferencia, es que Emilio Alarcos Llorac fue el padre de la Escuela Lingüística de Oviedo, cierto, y fue el padre del estructuralismo español, igualmente cierto, y creó, no sin gloriosos antecedentes como Bello, pero en gran medida gracias a su propia labor, la moderna gramática del español. Una vez más, así fue. Sin embargo, los grandes hombres, cuando de ciencia estamos hablando, nunca proyectan su influencia en una determinada coordenada espaciotemporal tan solo. En nuestra disciplina, Emilio Alarcos pertenece al mismo paradigma que Sapir, que Bloomfield, que Jacobson o que Saussure, el de los que cambiaron de arriba abajo los derroteros de la lingüística. Los dos primeros escribían en inglés, el tercero en ruso y en alemán, el cuarto en francés. La lengua en la que uno se expresa a veces ayuda y otras dificulta la libre expresión del pensamiento. En lingüística, la ciencia de las lenguas solo puede funcionar como soporte imprescindible. Por eso, hoy que te piden los artículos en inglés y además sujetos a un montón de requisitos extravagantes, todavía es más de agradecer que don Emilio escribiese casi toda su obra en español. Como otro grande de la lingüística, Eugenio Coserio, cuyo centenario celebramos el año pasado. No nos engañemos, la ciencia requiere un método y un lenguaje, y gracias a Bello primero y a Alarcos después, la segunda lengua mundial puede comprenderse, valorarse y disfrutarse desde sus propios presupuestos. Mi profesión me ha llevado a impartir cursos en muchas universidades del mundo, de Shanghái a Minnesota y del Cairo a Sao Paulo. Desde que la enseñanza del español como lengua extranjera ha alcanzado alumnos de todos los países, la influencia de Alarcos crece y crece, porque sus profesores les hablan del maestro de Oviedo y los estudiantes me dicen una y otra vez, ahora lo entiendo, qué bien lo explica el Alarcos, SIC. Su valoración ya no tiene que atenerse a los molestos raseros gremiales del país que le vio nacer. La lingüística de Alarcos va por libre, como a él le habría gustado. Es la suerte que tenemos sus descendientes epistemológicos. Larga vida a las ideas de don Emilio. Muchas gracias. Me tienen que disculpar porque, debiendo ser institucional, no voy a poder evitar ser emocional. Entre otras cosas, por los maravillosos sonidos de mi infancia catalana. Están ahí en el fondo, tenía razón el maestro, remueven esos sentimientos de la infancia que son tan fundamentales. Realmente era una lección magistral, no cabía duda. No voy a extenderme porque con este ejemplo de impecable precisión no quiero extenderme para terminar este acto. Se han dicho cosas muy interesantes y yo creo que se ha puesto de manifiesto que es cierto que científico es quien hace ciencia y sobre todo universitario es quien tiene
unas características, unos atributos y unas virtudes que son la pasión, que aquí sobra, la disciplina y la elaboración de un conocimiento riguroso. Eso define a los universitarios cabales, define a don Emilio, pero define también a las personas que me acompañan en esta mesa, y para mí es un honor. Se han abordado temas muy pertinentes y fundamentales en un amplio sentido de las necesidades que tiene nuestra sociedad en este momento. Y me gustaría terminar diciendo que sería muy necesario, y para mí es un anhelo, que esta defensa de los argumentos con inteligencia, sería hermoso que en algún momento pudiera acallar a tantos gritos como estamos escuchando habitualmente. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por asistir y acompañarnos. Creo que también son muy conscientes de que ha sido un verdadero regalo. Gracias, Josefina. Muchas gracias.